Continente de Culturas, presente en la fiesta de Guadalupe desde Sucre. Más de 60 fraternidades y más de 20.000 bailarines movidos por la fe y la cultura celebran el cumpleaños de la mamita Gualala y usted lo vivirá por Aviala Televisión. Sábado 16 de septiembre desde las 11 de la mañana. Aviala Televisión, un continente de culturas. Tratamiento multidisciplinario, además la diferenciación entre dolor agudo y crónico es el tema que vamos a desarrollar en esta edición de Doctora Aviala. Ustedes pueden comunicarse con nosotros desde ya, la línea está habilitada, el 214-8401, también el 720-63-589. Puede realizar sus consultas siempre con toda confianza, lo que usted esté cursando, lo que le esté pasando, esté relacionado con el tema, pues puede hacerlo siempre a partir de este momento. Participe, hágalo con tiempo de anticipación, por favor, para así poder dar respuesta a todas las consultas. Vamos a hablar de este tema y más adelante también acerca de un congreso relacionado a lo que es el dolor que se va a estar desarrollando en Santa Cruz de la Sierra, junto al especialista en anestesiología, también miembro de la Asociación Boliviana del Dolor, el doctor Freddy Fernández, se nos acompaña en Doctora Aviala. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, agradecido por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tenemos, como ya es costumbre, un material introductorio al tema que vamos a estar desarrollando. Vamos a ver un poquito de la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. Además, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación provocada por su sistema nervioso. Un dolor agudo le indica que usted puede estar lesionado o tener un problema que necesita atención inmediata. El dolor agudo es la respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo nocivo o doloroso. Está claramente localizado y su intensidad se correlaciona con el estímulo. A diferencia del dolor crónico, el dolor agudo es de duración limitada y remite cuando la lesión desaparece o se cura. El dolor agudo tiene una función de aviso protectora, indica que se ha producido una lesión e impide que dicha lesión se agrave desencadenando reacciones para evitarlo. El dolor crónico es diferente, las señales de dolor duran semanas, meses o hasta años. La causa puede haber sido una lesión o una infección. También una causa continua de dolor como la artritis o cáncer, pero en algunos casos no hay una razón específica. Los problemas que causan dolor crónico incluyen dolores de cabeza, tensión en la zona baja de la espalda, cáncer, artritis y dolor por un nervio dañado. El dolor crónico generalmente no tiene cura, pero hay tratamientos que pueden ayudar. Estos incluyen medicamentos, acupuntura, estimulación eléctrica y cirugía. Otros tratamientos incluyen psicoterapia, relajación y meditación, además de técnicas de modificación de la conducta. Hablamos sobre dolor. Ustedes pueden comunicarse con nosotros. Nuestra línea está habilitada y sabe que no existe mejor diálogo que no sea a través de su participación y sus consultas que nos ayuden a dar respuesta a una gran cantidad de personas que nos ven y nos siguen en todo nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, a quienes enviamos, por supuesto, un saludo y gracias por estar siempre atentos a Doctora Aviala. Comenzamos entonces. Conceptualicemos el dolor, doctor. Como han mostrado en la preparación que realizaron, pues el dolor es una de las experiencias más desagradables que vive en algún momento de su existencia el ser humano. Es una sensación que puede deteriorar no solamente su organismo, sino también su entorno, la parte psicológica, la parte familiar, la parte social. Pues este síntoma en un inicio se puede convertir en una verdadera enfermedad cuando se hace crónico. Entonces, definiendo simplemente es eso, es una experiencia sensorial y emocional de las más desagradables, relacionados o no con una lesión de su organismo. Es eso en términos generales la definición que da la IASP del dolor. Tenemos ya una consulta, vamos a dar paso a nuestra amiga Daniela y más adelante vamos a continuar, por supuesto, desarrollando lo que es el dolor y la diferencia entre dolores agudos y crónicos. Daniela, gracias por comunicarse con nosotros. Buen día. Muy buenos días. Quisiera, por favor, hacerle una consulta. Yo nunca he sufrido una lesión en la espalda, pero tengo un dolor a partir de la nuca hasta la cintura. Es un dolor insoportable en la columna, incluido con el dolor de cabeza.
quisiera saber, por favor, doctor, qué sería el problema mío. No aguanto ese dolor, es insoportable. Esa es mi pregunta, doctor, muy amable. Daniela, ¿hace cuánto tiempo tiene este dolor? Esto ya va a ser casi un año que me ha empezado el dolor. Me viene, se me pasa, luego me dura también 3 días, luego se me vuelve a pasar así. Ahorita justamente me volvió el dolor ayer en la noche y no puedo soportar el dolor, es insoportable. De la columna hacia la cintura, la media espalda es la que se me quiere partir, un dolor de cabeza. ¿Ha identificado tal vez algunos factores por los cuales ese dolor regresa o siente el dolor, como por ejemplo el frío, tal vez algunos otros factores? No, nunca tuve ningún accidente, ni una lesión tampoco. Nunca, el dolor aparece así, se va y luego vuelve también, sí, nunca tuve un accidente. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, por comunicarse con nosotros, por romper el hielo, por supuesto, y empezar con este diálogo, doctor. Sí, los problemas de dolor de espalda y fundamentalmente de espalda baja, como menciona la señora, son bastante frecuentes en nuestro medio. Evidentemente, el poder diagnosticar a través simplemente de la referencia no es lo correcto, pero es una buena guía que nos da primero el tiempo que ya está sufriendo, que se exacerba con los movimientos, la localización que nos has referido e inclusive que tiene una irradiación hacia la cabeza, el dolor de cabeza intenso que refiere. Yo creo que lo que amerita es poder primero hacer una anamnesis, una conversación un poco más amplia, y lo que le aconsejo a la señora es que pueda recurrir donde su médico, tal vez en alguna institución aseguradora que tiene, o en el sistema público también, el médico que la atiende, quien podrá referir, ya sea, en este caso, a neurología, o en el caso de neurología, después de haber hecho los estudios complementarios, son muy importantes porque las causas por las que duele el dolor de espalda pueden ser dolores musculares, pueden ser dolores articulares a nivel de la columna vertebral, pueden ser osteoarticulares que pueden comprometer inclusive uno o varios ramos nerviosos que pueden estar comprimiendo. Estoy hablando que todo esto tiene que complementarse con estudios como una tomografía o una resonancia magnética que van a ayudar de sobremanera para poder llegar al diagnóstico y una vez llegado al diagnóstico poder plantear la solución terapéutica. Generalmente ese es el sistema para poder manejar cualquier cuadro que produce dolor. Entonces la recomendación a nuestra amiga, no se nos descuide, su cuerpo le está comunicando que algo está ocurriendo en ustedes. Son síntomas, por supuesto, que usted debe de saber más adelante cuál es el diagnóstico, qué es lo que le está pasando e iniciar además un tratamiento. Gracias a Daniela por comunicarse y recordarles que el 214-8401 está habilitado. Doctor, dolores crónicos y dolores agudos. Dentro de las varias clasificaciones que existen del dolor, una de las más grandes y una de las más adecuadas que manejamos es el dolor agudo y el dolor crónico. Dolor agudo es aquel que se presenta de forma intempestiva, que muchas veces es a consecuencia de alguna alteración que el organismo está avisando que por algo está doliendo, que se acude donde corresponde, se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento y de pronto ese dolor se fue. Tiene que irse porque ya la causa que estaba ocasionando pues ya no existe. Sí, esto generalmente está relacionado y vamos a hacer un ejemplo un poquito gráfico, digamos, que usted ha venido a trabajar, estamos acá conversando y de pronto alrededor del mediodía empieza a tener un dolor, se empieza a sentir mal, un malestar general, un dolor abdominal difuso a un principio y luego un dolor que se va localizando y de pronto le diagnostican una apendicitis aguda. Esa es la causa del dolor. La conducta es quirúrgica, se opera, unos días se recupera y el dolor pues ya no está, ¿no? Entonces ese es un típico dolor agudo, que por alguna causa se presentó, se lo ubicó, se trató y ya no existe el dolor. A la inversa, el dolor crónico es aquel que
se establece en el organismo por un tiempo muy prolongado. Hablamos generalmente superior a los 3 a 6 meses y que pueden ser inclusive años. Y dentro de este dolor, así que dura bastante tiempo, podemos hacer una subdivisión aún. El dolor de origen oncológico o producido por cáncer, por cualquier tipo de cáncer, y el dolor no oncológico, ¿no? Dentro de los dolores no oncológicos, el caso que mencionaba la señora que llamó, dolor de espalda, es típico, o los dolores de las articulaciones por patología osteoarticular, son los dolores crónicos no oncológicos típicos, y el oncológico pues por causa del dolor. Tenemos del cáncer. otra llamada telefónica. Adelante, nuestro querido amigo, gracias por comunicarse con nosotros. Buen día. Muchas gracias, señorita, por darme cobertura a este programa. Quiero hacerle una consulta al doctor Fernández. Desde hace un tiempo, yo digo apreciable porque ya es un año y más, siento un dolor que a veces se hace intenso en el brazo derecho, que llega inclusive hasta el hombro, que como antecedente quiero referirle al doctor que con motivo de una cirugía que me hicieron, una cirugía gastroenterológica, me colocaron un catéter a la altura de la clavícula, cabalmente del hombro derecho. Y bueno, ese dolor se hizo bastante molesto como consecuencia del catéter. Eso me explicaba el cirujano en ese momento. Pero que después iba a pasar. Efectivamente pasó, pero después de un tiempo me ha reaparecido el dolor y se hace un poco intenso, a tal punto que en épocas de frío como ahora, por ejemplo, el dolor es más intenso, que a veces me cuesta levantar el brazo. Lo levanto con dificultad porque me duele. Cuando levanto el brazo para hacer algún trabajo, digamos, con este brazo, concretamente, doctor. Quisiera saber qué tratamiento usted me aconseja o qué especialista sería el que me trate, porque he consultado con algún colega suyo y me ha dicho que era una tendinitis y que eso se iba a pasar, que no había que darle mayor importancia. Esa es mi consulta, distinguido doctor. Gracias. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y realizar su consulta. Sí, encuentro dos aspectos acá, el antecedente de la intervención quirúrgica y la colocación posiblemente de un catéter venoso central, por lo que describe, justamente a nivel de la clavícula del lado derecho, como menciona. Seguramente el cuadro de ese entonces del señor ameritaba colocar un catéter central para poder manejar toda la hemodinamia durante la cirugía, inclusive después. Eso se logra generalmente a través de una punción y no debería ocasionar mayor dolor, ni siquiera de algunos días, porque es por punción que se realiza, y también la estructura venosa se lo ubica por punción. Hoy en día inclusive estamos realizando estos procedimientos bajo guía ecográfica por ultrasonido, entonces son más seguras las punciones, etcétera. Además está en vena, ¿no, doctor? Está en vena, el catéter ingresa en vena, ¿no? Entonces eso no debería ocasionar un dolor crónico, pero por las características que menciona ese dolor en todo el brazo, más nos está orientando hacia una compresión radicular a nivel de la columna cervical, que pueda estar comprimiendo algunos ramos del plexo braquial, fundamentalmente, y esa es la causa del dolor crónico que ya tiene. Y este tipo de dolor por compresión radicular generalmente ocasiona un dolor que nosotros denominamos dolor neuropático, que es bastante difícil de manejar, pero antes de entrar al manejo hay que llegar al diagnóstico lo más aproximado posible. Casi similar que en el anterior caso, aconsejar primero descartar otras causas del dolor, si no es el radicular, y si fuese radicular, llegar a ese diagnóstico a través de estudios de resonancia magnética, que ayuda sobre todo en esta parte,
pasando por tomografía, inclusive más antes estudios radiográficos o estudios complementarios de hematología, etcétera, etcétera. Pero llegando al diagnóstico, poder manejar ese dolor con una serie de medicamentos que se tiene para poder ayudar o poder llegar inclusive a algún procedimiento de intervencionismo para poder ocasionar una analgesia dentro del mismo nervio que esté ocasionando para que no tenga ese síndrome doloroso que le está molestando. ¿Qué especialidad te podría tratar este problema, doctor? Justamente esto del dolor es un manejo multidisciplinario. Por definición misma, entra en juego, estamos hablando desde el primer médico de pronto que lo ve en la consulta externa, su médico familiar, su médico general, que de pronto lo refiere al médico internista o lo refiere al neurólogo, el neurólogo al neurocirujano si fuese caso. Y ya, o sea, es un manejo multidisciplinario y dentro de la terapia del dolor ya existe en nuestro medio, pues, ya a nivel internacional, gente formada específicamente en manejo de dolor. Hablamos sobre dolor en doctora Vieyala. Está habilitada nuestra línea, el 214-8401. Tengo yo una gran cantidad de mensajes. Vamos a dar lectura. Hola, buen día. Mi nombre es Irene, nos dice, vivo en la ciudad del Alto. Quiero hacer una consulta al doctor. Siento un dolor en la columna a la altura de la cintura. Es como cuando uno lava la ropa agachada, uno se para nuevamente. Nos dice, no se puede parar recta o erguida. Gracias por realizar su consulta, doctor. Sí, muy similar a la primera consulta, dolor de espalda baja y hay muchas estructuras musculares, osteoarticulares, las facetas, la unión entre la articulación entre vértebra y vértebra y de pronto una compresión del nervio que está saliendo entre las dos vértebras por una osteoartritis puede ser, una compresión de la raíz nerviosa, esa puede ser la causa. Y resulta bastante típico con los cambios posturales, cuando se agacha y de pronto adopta la posición erguida, sí se presenta. Muy similar al consejo al primer caso. La recomendación, doctor, porque algo que hablábamos extra cámaras y que también lo hemos hablado en otros programas, cuando sentimos este tipo de dolores lo que hacemos es acudir a la farmacia y pedir ahí una recomendación. Sin embargo, este es un síntoma que obviamente no es preocupante, pero tenemos que ser responsables con nuestra salud. Sí, evidentemente, desde ningún punto de vista nosotros aconsejamos la automedicación. Es muy fácil, como dice usted, ir a la farmacia como ir a un supermercado y uno va y pide lo que desea y muchas veces inclusive lo he visto un par de veces en farmacias donde acude una persona y dice tengo un dolor de muela, ¿qué me aconseja? Ah, sí, esto, pero es muy fuerte, mejor esto. Eso no es correcto, no debemos llegar a la automedicación. Tenemos una amplia gama de analgésicos comunes, de antiinflamatorios no esteroideos, de analgésicos mucho más fuertes, etcétera, etcétera, que tomados o administrados sin ningún control pueden ser más deletéreos que el beneficio que se está buscando. De modo tal que el consejo siempre es acuda al médico que lo atiende. Desde el nivel que se encuentren, el médico le va a ayudar, le va a guiar, le va a orientar, le va a iniciar inclusive un tratamiento que de pronto puede ayudarle y no puede ser la solución porque de pronto amerita algún otro manejo más. Pero el consejo es no a la automedicación. Tenemos otra consulta. Víctor Hugo está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, señorita, disculpe. Buenos días, doctor. Quería consultarle, hace tiempo tengo un dolor entre la boca del estómago, me han detectado gastritis, me han hecho una endoscopía en la cual me han detectado un virus. He seguido un tratamiento de 10 días, del cual se me ha pasado un poco actualmente. Después me han recetado solamente omeprazol. ¿Cuál sería, doctor, o el tratamiento que debo seguir o la receta que debería seguir, doctor? Me pregunta, doctor. Gracias, Víctor. Por la explicación que nos hace, probablemente se debe a un problema gástrico, una gastritis erosiva. Le han hecho la endoscopia correspondiente, que es lo que se debe hacer en ese caso. Le han detectado una bacteria Helicobacter pylori,
pienso que se ha tratado de eso. Le han hecho su esquema terapéutico, generalmente es de 10 días. Entonces eso ha ocasionado una mejoría, pero sin embargo el señor refiere que nuevamente tiene las molestias. Es que resulta que muchas veces el tratamiento o que se realiza para cualquier patología tiene que ir acompañado de medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, en este caso, considero, ¿sí? Nuestra costumbre alimenticia en general está más bien bastante cargadita, digamos así, de condimentos y de ajíes. De modo tal que un consejo, a más del tratamiento que le han hecho, a más de la protección gástrica que le están haciendo con los inhibidores correspondientes como es el omeprazol, yo le aconsejaría también cumplir estrictamente las medidas higiénico-dietéticas, disminuir seguramente el café, disminuir irritantes gástricos, el alcohol, disminuir los ajíes, los condimentos, más la medicación, pues va a tener un efecto mayor. Tenemos a Miriam en línea. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Primero quiero felicitar al canal por invitar a esta clase de profesionales. Yo lo conozco al doctor Freddy Fernández, un excelente profesional. Entonces quiero nuevamente, recalco, felicitar al canal por invitar a esta talla de profesionales, ¿no? Y que sigan pues adelante. Esa era mi participación. Gracias. Mi nombre es Miriam Rocabado. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por comunicarse con nosotros, por resaltar también el trabajo de los especialistas, de no solo que nos visitan en el programa, sino que también están interesados en informar a la población, en educarnos absolutamente todos a través de sus conocimientos, y resaltamos, por supuesto, que tenemos muy buenos médicos en nuestro país, así que pues la felicitación se hace extensiva, doctor. Pues agradecido, son tantos años que estamos trabajando en esto, que pues sí, conocemos bastante gente, hemos hecho amistad y en verdad sí, Miriam es una persona que sí conozco, que la estimo mucho, y gracias por los conceptos y haber llamado al canal. No, y es que la relación entre paciente y médico de verdad es única, quiero decirlo, porque ¿quién de nosotros no ha sido paciente alguna vez? Y pues de verdad uno pues agarra un cariño, ¿no? Único por aquella persona que de verdad le salva la vida. Tenemos a Antonio en línea. Adelante, por favor. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido. Gracias, señorita. Agradezco al doctor que está en el canal. Les ruego escucharme en mi enfermedad. Mire, he consultado a 3 traumatólogos, también a otros médicos, pero no me dan con la enfermedad. Tengo 84 años, ¿no? Y los médicos dicen hay que operar de la cadera, porque tengo un dolor en la entrepierna. Aparte de eso, tengo un dolor del hombro, un poquito más abajo, en los 2 hombros. Cuando subo a un vehículo, entra un bache, al movimiento del vehículo, viene un dolor tremendo del hombro un poco más abajo. Entonces los médicos me han dicho de que necesito prótesis para un hombre y para el otro hombro. Incluso me mandaron a la clínica del dolor en Los Pinos, zona sur. Pero no dieron con eso, igual catete me querían poner, hacer una cirugía, pero nada. Al último llegando el doctor Venegas, un doctor joven de unos 45 años más o menos, me puso incluso, me hizo esos ozonos, pues me sacaron sangre, convirtieron en plasma, colocaron a los 2 hombros, a la entrepierna, a la cadera y nada. Y más antes fui al doctor Colt, un doctor alemán en la avenida 6 de agosto. Pero por consulta me pidieron un comienzo 2.700 bolivianos. En 3 consultas, doctor. Y no pude eso, insulé y me bajó a 1.900. Perfecto, asistí a esas sesiones. Igual me sacaron sangre y convirtieron en plasma. Y me colocaron a todas partes y nada, las 3 sesiones. Después me pusieron plasma casi 4 meses de este tratamiento, pero no han dado nada conmigo, doctor.
yo me siento un poco mal del corazón. No me puedo atender en la cirugía, o sea, en la operación. Lo único que me puso el doctor al último, ande otro médico, ande este doctor Venegas, que le agradezco profundamente, me colocó una inyección en la entrepierna y me quitó el dolor durante 6 meses. Posterior a eso, otra vez fui y me sacó sangre y convirtió en plasma, pero muy poco. Entonces, 3 sesiones no me dieron nada. Al último me colocó corticoides en la entrepierna y eso me calmó el dolor con un calmante más. Ahora estoy un poquito mejor con eso en la entrepierna, pero el dolor de los hombros más abajo no se me pierde, doctor. ¿Qué puedo hacer, por favor, doctor? Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. Ya viene su respuesta. Sí, un ejemplo bastante clásico de esta molestia tan intensa, que es el dolor que acompaña, en este caso, a personas de la tercera edad. Por las características que menciona, nos está hablando claramente de problemas degenerativos debido a la edad, fundamentalmente en las articulaciones. Ya le han hecho bastantes estudios, pienso que han llegado a los diagnósticos y le han aconsejado la realización o la colocación de prótesis en el hombro, porque debe tener un problema degenerativo a nivel de la articulación de hombro y en este caso de los dos lados, y de pronto una cosa muy similar de una patología degenerativa a nivel de la cadera o lo que menciona el señor. Es muy puntual, explica muy bien todo lo que está sufriendo. Dice, me han puesto una inyección a nivel de la ingle y me ha calmado el dolor. Está hablando de que le han realizado algún procedimiento no invasivo, no quirúrgico, sino a través de punciones para tratar de ubicar el nervio, él o los nervios que están siendo afectados, y probablemente hayan utilizado un anestésico local acompañado de algún otro fármaco que le ha calmado el dolor por el periodo que menciona. Nos está hablando esto ya de lo que manejamos dentro de la terapia del dolor, que son los procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos a través de agujas. Para eso siempre se realiza un test diagnóstico inicial, tratar de llegar donde está ocasionando el dolor, depositar anestésico local, hacer un control por 3 a 5 días y ver cómo va. ¿Calmó el dolor? ¿Calmó poco? ¿Calmó bastante? ¿No calmó? Entonces, de acuerdo a las respuestas, si realmente calmó, pues esa es la causa de una probable compresión y poder realizar procedimientos un poco más sofisticados de radiofrecuencia. Puede ser una posibilidad que le puede ayudar a manejar, a calmar el dolor, por tener mínimo dolor, digamos así, por un tiempo bastante adecuado. No es curativo, porque la curación, pienso en el señor, está la colocación de las prótesis que el colega especialista traumatólogo le ha ofrecido, porque yo creo que el diagnóstico de base es ese. Y otro detallito más, como anestesiólogo, él dice, tengo 84 años y el problema en el corazón y de pronto no va con la anestesia y demás. Simplemente, en términos generales, comentarle que operamos pacientes un poco mayores que el señor, que sí podemos brindarle atención en ese aspecto también. Último mensaje, doctor Fernández, para un dolor crónico en la columna, ¿me quieren hacer un procedimiento de radiación? Nos dice, ¿es conveniente? Gracias a Ronald. Seguramente le han ofrecido radiofrecuencia. Sí, es uno de los procedimientos modernos que se está ofreciendo hoy en día y es bastante aconsejable. Doctor, tenemos un congreso en el mes de octubre. Detalles, por favor, coméntenos para quiénes va dirigido.
Justamente por las características del dolor y que hemos dicho que tiene pues un manejo multidisciplinario, es que la Asociación Boliviana del Dolor, que conglomera o aglutina a varios especialistas, empezando de médicos generales, internistas, cirujanos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, me estoy olvidando de alguna otra especialidad más, además de todo el contexto que rodea al quehacer médico, licenciadas en enfermería, en nutrición, en trabajo social, en psicología, está organizando un congreso bastante grande. Estamos hablando del 12º Congreso Latinoamericano de Dolor, acompañado además de la 15ª Reunión Iberoamericana del Dolor, 4º Congreso Internacional del Dolor organizado por la Asociación Boliviana del Dolor y el primer Congreso Latinoamericano de Intervencionismo en Dolor, lo que estamos hablando, esto de la radiofrecuencia, de las punciones y demás. Ese es el intervencionismo en dolor que va a realizar el primer Congreso Latinoamericano. Entonces, está dirigido a todos los médicos en general que tenemos que ver con el quehacer o con la atención del dolor. Nosotros, mi especialidad es de anestesiología, también estamos involucrados y estamos participando del mismo. Las referencias, doctor, más información para aquellas personas que quieran también ser parte de este congreso. Claro que sí. Tenemos la página web que pueden contactarse, escribir ahí www.congresodolorbolivia2017.com. Repito, www.congresodolorbolivia2017.com por un lado, o por otro también a otra página, congresodolorbolivia2017 @barcelocongresos.com. Doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Lo vamos a estar esperando en una próxima edición, es un compromiso. Cuando ustedes me citen, con mucho gusto voy a estar nuevamente. Muchísimas agradecido gracias por la entrevista, bastante ilustrativa, pienso yo, bastante amena también para mí. Pues en todo caso el agradecido soy yo. Vamos a estar en una próxima edición con su persona y a todos nuestros amigos, por supuesto, gracias por estar pendientes de doctora Villayala. Para aquellas personas que quieran hacer una consulta con su persona, doctor, nos decía que se encuentra en el Hospital Obrero, ¿en algunos otros lugares? Sí, dentro del Hospital Obrero, o sea, de la Caja Nacional de Salud, ya está estructurada la unidad de dolor. ¿Ya? Entonces, la referencia fundamental es siempre la institucional, ¿no? De acudir allá, y por razones de carácter ético no quiero dar ninguna otra referencia. Pero sabemos personal. que está en el Hospital Obrero y que es parte, por supuesto, de esos médicos que atienden una gran cantidad de población quienes acudimos justamente a este tipo de servicio. Nos vamos a la página web donde ustedes pueden inscribirse o obtener mayor información de este congreso. Está en pie de pantalla. Sin embargo, durante todas las siguientes ediciones vamos a seguirles brindando información. Que tenga un excelente fin de semana. El lunes estaremos 8 en punto de la mañana para seguir hablando de salud. Gracias por su atención.